El título del mensaje en esta mañana es Un desentendido llamado Jonás. Un desentendido llamado Jonás. Quisiera que busquen en sus Biblias, por favor, si me acompañan, en el Evangelio de Mateo, ¿sí? Mateo, capítulo 12, versículo 38. Mateo 12, 38. Vamos a hacer un 1 o 2. Vamos a hacer 1 o 2. Hoy voy a hacer 1 y el domingo que viene voy a continuar con este mensaje porque creo que tiene muchas enseñanzas. Pero quisiera arrancar con un desentendido llamado Jonás y vamos a conocer un poco a Jonás y qué es. En primer lugar, antes de leer, quiero decirles que el nombre de Jonás significa paloma. Y es muy importante a veces conocer los nombres y el significado porque tiene trascendencia en la vida de las personas. ¿Qué hacen las palomas? ¿Verdad? Las palomas son mensajeras, ¿verdad? Llevan mensajes. También es símbolo del Espíritu Santo, es símbolo de presencia de Dios. El nombre Jonás significa paloma. Y veamos qué dijo Jesús. Hay 2 evangelios, Mateo y Lucas, que mencionan a Jesús hablando de la señal de Jonás. ¿Sí? Versículo 38 del capítulo 12 dice: Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. El mismo pasaje paralelo está en Lucas capítulo 11, ustedes después si quieren pueden chequear, pero con esto quiero validar el hecho de que Jesús mismo afirmó que él creyó en Jonás, en la profecía, en el ministerio de Jonás, porque sabrán ustedes que se levantó una teología liberal que descreyó y dice que todo este relato de Jonás en realidad es un cuentito, una historia para afirmar la identidad de Israel y para hacerle creer, pero que eso del pez grande no existe, de que no fue así, una serie de cuestionamientos que no vienen al caso en este momento, pero nosotros como cristianos evangélicos creemos firmemente en que el libro de Jonás fue escrito por Jonás y que Jonás realmente existió. Y de hecho, el libro de Reyes menciona a Jonás como también el libro de Crónicas. Entonces, partiendo de esto, quiero decirles que Jonás fue el sucesor profético de Eliseo. Eliseo muere y el que le sigue en el suceso profético es precisamente Jonás. Jonás tiene la particularidad de ser un hombre que impactó a su pueblo. Él nació en Israel.
Hay solamente 2 profetas en toda la Biblia nacidos en Israel y que van a profetizar al reino del norte, al reino de Israel. Todos los otros profetas son profetas que nacieron en el territorio de Judá y profetizaron para Judá. Pero solamente 2, Oseas y Joel, son los 2 profetas que nacen en Israel y que van a profetizar a Israel. ¿Me siguen? Ustedes saben lo que dice en la escuela dominical, que el reino se dividió en 2, ¿verdad? Israel y Judá. Y que algunos profetizaron a Judá y otros profetizaron a Israel. Pero lo impactante, no tengo el tiempo, pero lo impactante en la vida de Jonás es que Jonás tenía antecedentes de ser un buen profeta. Porque Jonás profetizó cosas que se cumplieron en el pueblo de Israel. Por eso es muy tomado de los pelos esta teología liberal que quiere desacreditar o desmerecer lo que vamos a leer ahora. Y ahora sí, te pido por favor que ahí en Jonás capítulo 1, voy a leer todo el capítulo 1 y vamos a desarrollar la primera parte. Jonás capítulo 1, ¿estamos todos rápidos ahí? Si tenés en pantalla. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, al Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén. Padre bendito, ayúdanos a entender tu palabra en esta mañana a través de la vida de tu siervo Jonás. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, cuando Dios nos llama
Cuando Dios te llama, sea de modo personal o te llama a tu familia, no hay manera de esconderse de Dios. El llamado de Dios es tan claro que nadie puede fingir no entender que Dios te está llamando. Y si vos experimentaste el llamado de Dios, sabes perfectamente de lo que estoy hablando. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Dios te llama. Ahora, al llamado de Dios, que es soberano, que es poderoso y que es sabio, Dios no te llama porque Él está haciendo nada y te ves a vos ahí haciendo nada. Dios te llama porque tiene una tarea, una misión, un propósito para tu vida. Amén. Entonces, yo quisiera que confirmemos si nosotros tenemos claro que Dios nos llamó. ¿Cuántos tienen claro que Dios les llamó? A ver, levante su mano. ¿Saber que Dios te llamó? Amén. Entonces, ni un poquito de duda sobre quién es el que te llama, de la soberanía, del poder, de los propósitos, de la dirección de Dios. Ahora, ¿qué hacemos o cómo respondemos cuando Dios nos llama? ¿De qué manera respondemos? Nosotros, perdónenme mi guaraní, acá en el Paraguay, conocemos la frase del ñembo, ¿verdad? El ñembo taú, que ese que se hace el desentendido, ¿verdad? Hay un libro que mi suegro me hizo leer obligatoriamente antes de mi presbiterio luego, En busca del hueso perdido, sobre la idiosincrasia del paraguayo, ¿verdad? Y ahí aprendí todas las leyes de la paraguayidad. La ley de Ñembotadú, la ley del Baí, la ley del Caigüe, todas las leyes, pero también las cosas lindas que dice sobre la solidaridad, la hospitalidad del paraguayo. Pero dentro de esas leyes estaba la ley de Ñembotadú. Y ustedes saben qué es, ¿verdad? Es el famoso desentendido. Guau, que no oyó, que no entendió, no quiere hacer, como decimos acá, le buscamos la vuelta, chuleamos. En otros círculos un poquito más chuchis, dice finge demencia. Los médicos, ¿verdad? Que hay unos cuantos fingen demencia. Está entendiendo todo, pero no se quiere comprometer, no se quiere involucrar, no quiere ser parte. Entonces, es como que finge que no entiende nada, pero está entendiendo perfectamente, ¿verdad? Cuidado con eso que no dicen ni una palabra, tan calladito. Ellos están entendiendo todo, pero no dicen nada. Bueno, podríamos decir que Jonás era un perfecto ñembotadú, porque él estaba entendiendo claramente quién le llamaba y para qué le llamaba. Porque Dios no te llama así, ay, vení a ayudar, así. No, Dios te llama con una misión específica y concreta. Vamos al texto, por favor, de vuelta. Versículo, aparte ya, no de balde está ahí de quién es hijo Jonás. Hijo de Amitai. Yo quería leer hijo de Amitai, ¿verdad? No, hijo de Amitai. O sea, te conozco bien, Jonás. Yo sé perfectamente quién sos. Cuando Dios te llama, tenés que saber que Dios conoce tu identidad, tal vez más de lo que vos mismo te conoces a vos mismo. Y le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Es decir, Dios le llama a Jonás y nos llama a nosotros con una tarea específica. ¿A qué te llamó Dios? ¿A engordar?
espiritualmente o a multiplicar espiritualmente? A multiplicar, a dar, a servir, a hacer otros discípulos. A eso nos llamó. Jonás tenía la aprobación del reino del norte, del reino de Israel, porque había profetizado cosas que se habían cumplido y todos le querían a Jonás porque la profecía de Jonás se había cumplido y era respetado, era valorado, pero de pronto Dios lo llama y lo va a sacar de su comodidad de ser un referente, de ser el profeta en el tiempo de Jeroboam II, ¿verdad? De que ser un hombre reconocido por toda la nación. Pero Dios le dice, vas a irte a Nínive. ¿Dónde estaba Nínive? No era una tierra cómoda. 800 kilómetros de distancia estaba Nínive. De la gran Asiria. Ahí pegado al Éufrates, 120,000 habitantes tenía aquella ciudad. ¿Se requerían cuántos días para atravesar toda la ciudad? 3 días se requería para atravesar a pie toda la ciudad, dice el relato de la Biblia. La misión que Dios le estaba encomendando a Jonás era una misión importante. La misión que Dios te encarga, mi querido hermano y hermana, en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en el barrio, en la iglesia, en el lugar que sea, es sumamente importante. Dios no te llama para, bueno, no sé qué hacer con esto y le mando aquí o hago esto. No, Dios no es como nosotros. Dios te asigna un llamado con un propósito, con una visión, con una misión que es sumamente importante en el reino de Dios. Y está en nosotros decidir si obedecemos o desobedecemos. ¿Qué hizo Jonás? Le aplicó la ley del tiempo. El versículo 3, que para mí es clave, dice, y Jonás se levantó para huir ¿de dónde? De la presencia de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros sabemos perfectamente qué está esperando Dios de nosotros y aún así huimos de la santa presencia de Dios? Permíteme preguntarte, ¿hay bendición fuera de la presencia de Dios? No hay. La bendición está en la obediencia, en la presencia de Dios, en responder con un sí contundente al llamado de Dios. Y dice, no solamente que se levantó Jonás para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. A ver, 800 kilómetros para allá, Nínive. 4,000 kilómetros para allá, Tarsis. Jonás no era que solamente se quería correr un poquito, sino que quería huir despavoridamente 4,000 kilómetros del lugar donde estaba. Se quería ir a la ciudad más lejana de España, a Tarsis, a un puerto allá, lo más lejos de donde él vivía. ¿Y cuántas veces Dios nos llama y a sabiendas y teniendo en claro que el llamado es del Todopoderoso, del Sabio, del Majestuoso, del Misericordioso, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Príncipe, y sabiendo lo que Dios espera que hagamos, nosotros le damos la espalda a Dios y nos vamos hacia la dirección contraria? Y no solamente la dirección contraria, sino que nos vamos lo más posible lejos de Dios. ¿Sucede o no? ¿Verdad que sí? Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Te pregunto, voy a fingir yo también demencia o hacerme el inmortal, que no entiendo.
Voy a hablar como correntino. ¿Vos pico crees que hay alguien que se pueda escapar de la presencia de Dios, mi querido hermano y hermana? En tu sano juicio, en tu entendimiento, ¿vos crees que hay alguien que se pueda esconder de Dios? Imposible. Del pastor Jorge ya es difícil imaginarte de Dios, ¿verdad? Perdón. Y Dios no se va a quedar cruzado de brazos. ¿Vos crees que si Dios te está llamando y considera que vos sos una persona importante, porque para Dios, vos, mi querido hermano y hermana, todos los que estamos acá, somos importantes para Dios? No vayas a menoscabarte, no vayas a creer que vos no sos importante. Vos sos sumamente importante para el reino de Dios. Porque Él pagó un precio muy caro por medio de su Hijo Jesucristo, para que vos puedas hacer lo que Dios quiere que haga, porque es para la gloria de su reino, para la extensión de su reino. Y entonces Dios manda situaciones indeseadas. Dios manda situaciones inesperadas, indeseadas, a las que nosotros le llamamos pruebas. ¿A quién le gusta la prueba? A nadie. ¿A quién le gusta la enfermedad? A nadie. ¿A quién le gustan los problemas económicos? A nadie. ¿A quién le gusta una tempestad en el medio del mar? A nadie. Pero Dios manda una tempestad. Y Dios sacude en medio de la prueba nuestras vidas, y encima lo complejo de esto es que no solamente sacude nuestra propia vida, sino que sacude la vida de los que están a nuestro alrededor. La mala decisión de Jonás afectó a toda la tripulación. Lluvia de bendición. La mala decisión de Jonás afectó a toda la tribulación. Pero lo peor del caso es que todos se percataron de que algo sobrenatural estaba sucediendo. Ahora, yo quiero que me atiendas por favor en este punto, porque es sumamente importante. Viene una prueba, viene una enfermedad, viene una necesidad, hay un problema. Estamos atravesando una crisis, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros generalmente hacemos? Le pedimos a Dios que Dios nos resuelva nuestro problema, que Dios nos sane de nuestra enfermedad, que Dios nos libere de nuestro problema, que Dios nos resuelva nuestra situación económica, que Dios nos ayude. Así operamos. Pero lo que no hacemos, presta atención porque acá está la clave, lo que no hacemos es darle una lectura espiritual a lo que estamos viviendo. No discernimos espiritualmente por qué está pasando esta tempestad. Nosotros queremos soluciones sin pasar por la resolución del problema, en el cual Dios está esperando que nosotros nos arrepintamos. ¿Se entiende? Entonces, solución, Señor, saname, Señor, libérame, Señor, ayúdame, Señor, bendecime, Señor, parece que Dios es nuestro secretario, pero Dios te dice, no, querido, vas a pasar la prueba hasta que vos no cambies, porque entonces sucede algo que a nosotros nos cuesta, y es lo que viene a continuación. Fíjense, por favor, versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás, ¿qué hizo Jonás en el medio de la prueba? Otra vez el síndrome de Ñandú, ¿verdad? ¿Se acuerdan del síndrome de Ñandú? Viene la tormenta y Ñandú mete la cabeza ahí en el hueco para hacerse guau, que no pasa nada. Pero ahí está la tormenta, le está garroteando las piedras por su lomo, está pasando la lluvia, se está todo mojado, pero él hace como que no está pasando nada. Acá exactamente lo mismo, Jonás con un síndrome de Ñandú. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado
a dormir. ¿Cuándo picó en la vida ir a dormir te va a resolver un problema? ¿Cuándo en la vida una pastilla te va a resolver tu problema? ¿Cuándo en la vida algún terapeuta te va a resolver la vida si primero no la resolves con el Señor? ¿Cuántos dicen amén? Cuidado, porque las leyes espirituales se cumplen. Y la ley espiritual es que Dios no te quiere dormido, sino que Dios te quiere despierto, bien vivo, lleno de fe y de respuesta a Dios. ¿Cómo es posible que en medio de una crisis hagamos como que nada pasa y nos echamos a dormir? Es una negación lo que hizo Jonás. Negaba su problema. Pero la vergüenza de Jonás es aún peor. Yo espero que esto no le pase a nadie. Atiendan lo que pase. Verso 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormido? Imagínate que alguien te venga en una crisis y te llame: ¿por qué es lo que estás durmiendo? ¿Qué te pasa? Venía a ayudarnos, venía a hacer algo. ¿Por qué es lo que vos estás haciendo esto? ¿Por qué te estás negando? Y le dice el patrón de la nave: levántate y clama a tu Dios. Dios le había dicho esto a Jonás: levántate. Y ahora otro hombre le dice: levántate. Qué triste es que respondamos más a lo que nos dicen los hombres a lo que dice Dios. Porque Jonás respondió al reclamo del hombre, pero no respondió al llamado de Dios. Cuidado, que a veces nosotros actuamos igual. Le tenemos más miedo al que dirán, a la opinión de los otros, a los incrédulos, a este, a los otros, pero no tenemos temor de Dios. Primero a Dios. Fíjense el versículo 2, levántate, le dice. Y acá el hombre, el dueño de la nave, le dice: levántate. La misma frase. ¿Sabes cuál es el problema del desentendido? El desentendido no quiere respetar la misión, el llamado, porque no quiere compromiso. No quiere hacerse cargo, no quiere responder. Versículo 7. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Otra vez Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Una persona desentendida como Jonás, o como nosotros en algunos momentos de nuestra vida, tenemos un problema de identidad. El que no quiere aceptar su realidad, el que quiere huir, el que quiere esconder, el que quiere hacer cualquier otra cosa, tiene un problema ¿de qué? De identidad. Dios te llamó. Dios sabe quién sos. La pregunta es: ¿vos sabés quién sos? ¿Y vos sabés a qué te llamó Dios? Porque si vos sabés quién sos y a qué te llamó Dios, vas a hacer. Fíjense lo que sucede. Versículo 9. Y él les respondió. Empezamos bien acá con Jonás. Bien Jonás acá. Soy hebreo. ¿Y temo a quién dice? A Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Por primera vez Jonás reconoce su identidad. Ahora, atendí acá. Mucha gente reconoce acá, en la boquita, pero con las manitos, con los piecitos, no. ¿Me siguen? Tú ya la diferencia.
Una cosa es reconocer con la boca, pero el corazón no. Y este era el problema de Jonás. Él reconocía hacia afuera, sí, yo soy un hebreo. Yo temo a Jehová. ¿Será si le temía a Jehová porque estaba ahí en medio de esta crisis? ¿Y saben por qué estoy diciendo esto? El domingo que viene les voy a rematar en el final. Van a ver que Jonás ve todo el poder de Dios, todo lo que pasa en Nínive, y aún así él estaba enojado con Dios. Entonces, él decía que le tenía temor a Dios, pero en realidad él estaba enojado con Dios, porque para el desentendido, él es más importante que Dios. Él es más importante que el propósito de Dios, él es más importante que todos los que le rodean. Jonás, muy calladitamente, muy sutilmente, se creía superior a todos los tripulantes de la nave, al dueño de la nave, y aunque no lo dijera y decía otra cosa, yo temo a Jehová, en realidad él se creía más importante que Dios. Porque vuelvo a repetir, una cosa es lo que yo digo con la boca y otra cosa es lo que yo hago con mis hechos. De ahí la autoridad de Jesús, que siempre sus hechos precedieron a sus dichos. Y sus dichos avalaban lo que él hacía. Y cuando no hay coherencia, no hay congruencia entre lo que yo hago y lo que yo digo, entonces no tengo autoridad y no hay bendición del cielo que recaiga sobre mí. Podrá haber liberación, como la va a haber acá. Pero era porque Dios tenía otro propósito que Jonás todavía ni siquiera entendía. Y le preguntan ellos, Aupey, Bateco, ¿por qué hiciste esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Imagínate la vergüenza, el papelón de ante una tripulación de incrédulos, de un jefe incrédulo, tener que reconocer que lo que está pasando es consecuencia de la desobediencia, consecuencia de que él hizo todo lo contrario a lo que Dios esperaba de él. ¿Y por qué? ¿Dónde está tu fe, Jonás? ¿Por qué no hiciste sufrir a todos nosotros? Sacerdotes, pónganse el pantalón de sacerdotes. Tomen su rol como hombres, como padres, como líderes espirituales de sus hogares y cumplan su rol de sacerdote. Ustedes van a la cabeza, marquen la diferencia. Porque si ustedes dicen con la boca una cosa y hacen otra, ustedes están trayendo maldición sobre su casa. Y vienen tempestades, vienen problemas, vienen enfermedades, vienen problemas. Y después queremos soluciones mágicas cuando no hacemos el proceso del reconocimiento. Y el primer proceso es saber quién sos. Y entonces en esta situación, segunda cosa buena que hace Jonás, versículo 12, él les respondió, tomadme y echadme al mar. Y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Lectura comprensiva, dirían los maestros. Lectura espiritual. Si ustedes me sacan de acá, se va a calmar todo. ¿Viste que no era tan desentendido? Se hacía como el desentendido. Él entendía perfectamente todo. Como también nosotros entendemos perfectamente todo. ¿Qué hacen desentendido? No por tu culpa, por la culpa de papá, por la culpa de mamá, por la culpa de la tía, por la abuela, por los primos, por las amistades, por esto. Todo tiene la culpa, menos él. Pero Jonás hace algo acá espectacular. Se fallé. Yo fallé. Es mi responsabilidad que estemos viviendo esto. ¡Hacete cargo! ¡Hacete cargo! Y nos gusta, no, ¿verdad? Pero qué vergüenza que otro te venga a decir que por culpa de tu desobediencia estás atravesando esto.
Y entonces, ¿qué hicieron? Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová. ¿Quiénes clamaron a Jehová? Los tripulantes. Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. ¿Vos te podés imaginar que un incrédulo se convierta como consecuencia de tu desobediencia? Porque esto era el milagro que estaba pasando. Lo que Jonás estaba haciendo mal, Dios lo usó para que esos incrédulos puedan ver más rápidamente y puedan tener una decisión y un acto de fe. En otras palabras, lo que dijeron estos tripulantes: nosotros no queremos ser como este muchacho, nosotros vamos a ser diferentes. Señor, creemos en ti, por favor. Nosotros no tenemos nada que ver con el pecado de él, nosotros queremos honrarte. Mirá el punto que se llega. ¿Hay necesidad de llegar a tal situación? Yo creo que no. Todo por la desobediencia inicial. Entonces dice el versículo 15: y tomaron a Jonás al agua y ofrecieron sacrificio a sus dioses paganos. ¿A quién ofrecieron sacrificio? A Jehová. Incrédulos ven lo que no hay que hacer y dicen: nosotros vamos a hacer lo contrario. Y en medio de su conversión, ¿qué hacen? Lea, por favor, ¿qué dice ahí? Ofrecieron los incrédulos, se convirtieron, ofrendaron, diezmaron, pactaron. Y nosotros tenemos 200 años de iglesia ahí y no queremos ni ofrendar, no queremos diezmar, no queremos pactar. Los incrédulos fueron mucho más rápidos en su conversión que nosotros. Querido hermano, vos podés estar totalmente convencido de que Dios es el Señor creador del universo, de toda la tierra. Vos podés creer que Jesucristo es el Salvador y Señor. Vos podés creer que no hay otro intermediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Vos podés entender que el proceso de salvación es recibir a Jesús como el Hijo de Dios y reconocerle como Salvador y Señor, pero hasta que no haya una conversión genuina, profunda en tu vida, va a seguir habiendo tempestad y problemas por desobediencia y huir del propósito por el cual Dios te llamó. Porque una vida que sabe para qué está, para qué estoy aquí en la tierra, que sabe hacia dónde se tiene que dirigir, que sabe qué es lo que Dios espera, es una vida agradecida. He entendido, pero no solamente he entendido, sino que mi vida se ha convertido en vivir lo que Dios demanda y espera de mí. Entonces yo puedo estar teológicamente muy convencido de mi doctrina, pero espiritualmente mis hábitos y disciplinas como creyente no reflejan mi verdadera conversión. Porque no hago lo que Dios quiere, ni cumplo la misión que Dios quiere, ni hablo como Dios quiere, sino que agarro y reniego de Dios, huyendo en dirección contraria. Y cuanto más lejos, mejor. Y entonces, y ahí voy terminando, Jehová tenía preparado. Dios no improvisa. Dios no permite que las cosas pasen a Él fruto de la casualidad.
Dios tenía preparado un gran pez. No sé si nos acordamos de la canción. Yo me crié, tengo grabada mi escuela dominical 4 años. Y me gustaban 2 o 3 canciones cuando era niño, pero una de las que me gustaba era esta. A ver. Caso a la palabra de Dios. Divino pues muy grande, no se lo tragó, porque no le hizo caso a la palabra de Dios, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Después de 3 largos días, el pez se lo devolvió, y a tierra muy lejana se fue a predicar. La gente arrepintióse y vio su salvación, porque le hizo caso a la palabra de Dios, porque le hizo caso a la palabra de Dios. Tenemos que aprender la canción, ¿eh? Para el domingo le vamos a mandar ahí para que Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, Jehová haga brillar su rostro sobre ti y ponga en ti misericordia y paz. Amén. Bendecida semana para todos.